Buenos días, ¿cómo están? Pues al parecer la persona que va a dictar el módulo de hoy tiene algunos pequeños problemas de conexión, así que mientras esta persona va ingresando al aula, voy a compartirles el video de introducción. También nuevamente, pues bienvenidos a todos al día número 3 de este taller de investigación translacional. Hoy tendremos nuevamente dos módulos. Primero contaremos con activos de conocimiento, caracterización, protección, valoración y transferencia por parte de la Dirección de Innovación de la Universidad de Antioquia. Y luego tendremos una ponencia por el doctor Fernando Molina en el desarrollo de nuevos servicios para el sistema de salud en Colombia, cuál evidencia se requiere y los pasos para la adopción e implementación de esto. Entonces, mientras vamos iniciando, les voy a compartir el pequeño video. Bienvenidos al taller de medicina translacional. Este es un encuentro entre la ciencia biomédica y la práctica clínica. Lo que busca este taller es lograr que el conocimiento que se genera en el laboratorio o en diferentes ámbitos de esa biomedicina tenga la posibilidad de llegar a las comunidades, al sector productivo, a la sociedad en general, para dar respuesta a las necesidades de salud de nuestra sociedad. Este taller nace de un convenio interinstitucional entre la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, la Vicerrectoría de Investigaciones de la Universidad del Bosco, los Cobos Medical Center y la Fundación Universidad de Antioquia, que busca fundamentalmente establecer un proceso que permita que la medicina de traslación o translacional tenga un mayor impacto y conocimiento en el país. Como primer componente de este convenio se ha propuesto un ciclo de formación del cual surge este taller. Este espacio busca impulsar la transformación de evidencia científica en soluciones aplicadas con impacto en salud, en regulación, en tecnología y en políticas, articulando la academia, el sector productivo y sobre todo a los tomadores de decisión con el propósito de promover innovación con valor social y sobre todo con relevancia clínica. Muy pronto se lanzará la convocatoria de investigación translacional, segundo componente del convenio entre la Universidad de Antioquia, la Universidad del Bosque y los Cobos Medical Center, que busca financiar proyectos generados entre investigadores de todas las instituciones participantes. El objetivo es aportar proyectos colaborativos que busquen soluciones innovadoras desde la investigación translacional. Muchas gracias por ser parte de esta iniciativa. Esperamos que disfruten del taller. Bueno, antes que nada, darles un contexto muy rápido del por qué estamos hablando de temas de transferencia de conocimiento e innovación. Me quiero referir en este caso al contexto nacional, la política de actores de ciencia, tecnología e innovación. Ustedes bien saben como investigadores y grupos de investigación que MinCiencias viene liderando esta política y desde que inició con todo esto en la ejecución, empezó con el reconocimiento de grupos de investigadores de las entidades a nivel nacional, pero esto corresponde únicamente como a un capítulo de algunos actores que existen dentro de la política nacional de CTI. Se refiere en este caso a los que pertenecen a generación de conocimiento científico, pero hay otros que también, o hay otros que también participan dentro de este ecosistema, como lo son los centros de desarrollo tecnológico, las incubadoras de empresas, las empresas altamente innovadoras, las oficinas de transferencia de resultados de investigación. Las oficinas de transferencia de resultados de investigación o las OTRIs, como las conocemos a nivel nacional, son aquellas unidades, oficinas o procesos dentro de las instituciones de educación superior y también hay algunas figuras externas donde también las universidades participamos para complementar algunas acciones de transferencia que tienen por objeto el acompañamiento a los profesores investigadores principalmente, que tienen como ese objetivo hacia la innovación con sus creaciones y resultados de investigación. Este actor también puede ser reconocido por el sistema de ciencia, tecnología e innovación. En el caso pues, de la universidad, la OTRI está reconocida desde que empezó pues MinCiencias a regular este tema para las OTRIs desde más o menos el 2018, pero no significa que desde ese momento, pues la universidad tiene esta capacidad. Llevamos cerca de 30 años de experiencia gestionando el conocimiento y la tecnología pues derivada del ejercicio investigativo de nuestra comunidad académica e investigadora. Y bueno, la idea es que procuremos
llevar todo este conocimiento científico y tecnológico al mercado, que pueda ser útil para los diferentes sectores de aplicación, para las personas, para mejorar las condiciones de vida. Bueno, digamos que ahí hay un universo de posibilidades desde la universidad para poder eh, llevar, digamos, como toda esta información y conocimiento al sector empresarial y social. De todas formas, en este contexto nacional, importante a saber con esta información que cuando estamos desarrollando proyectos, y ustedes bien lo saben, muchas veces nos situamos en un punto en el que necesitamos sumar capacidades y allí podemos hacer algunas alianzas estratégicas con diferentes actores que también hacen parte del sistema para poder escalar nuestros desarrollos, para poder validarlos, para poder hacer alianzas estratégicas que nos permitan materializarlo en el eslabón de innovación. Bueno, eh, también es importante como destacar aquí que el objetivo de la política nacional tiene como una focalización respecto a esta distribución según el objeto social de cada actor. Básicamente son estos 4 puntos que están en la diapositiva. El primero es poder especializar la inversión para los diferentes actores del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, porque la idea es que haya competencia, más no competencia entre los actores, es decir, que hagamos equipo, que participemos de acuerdo a una cadena de valor hacia la innovación y que de esta manera pues también la inversión desde el Estado sea una inversión inteligente en ese sentido, ¿cierto? Porque los recursos son limitados y en este momento aún más. Quien administra, insisto, pues como la política, es el Ministerio de Ciencia, ellos son los que diseñan todos los programas, convocatorias y proyectos, pero siempre tiene que tener presente la política de actores para favorecer al Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. También es importante este asunto porque la idea es que haya un seguimiento a la gestión de los actores y un proceso de evaluación para que siempre procuremos, mm, pues, como un sistema muy bien organizado, muy bien diseñado, de acuerdo, pues, como a los objetivos estratégicos del mismo sistema nacional. También es importante tener en cuenta que eh, todo esto, la intención que tiene el ministerio es que se conozca para que se puedan revisar pues las oportunidades que se tienen desde los mecanismos de financiación y de esta manera poder acceder de manera muy asertiva a esos recursos para que podamos trabajar en equipo. El corazón de todo el tema de transferencia de conocimiento se basa en las creaciones y los derechos de propiedad intelectual de las mismas que se acompañan pues para lograr un acercamiento al mercado y a la sociedad. Nosotros como ecosistema o Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología hemos venido apropiando esta escala de madurez tecnológica que seguramente también ustedes conocen. Es una escala que apropiamos desde la NASA para poder entonces avanzar hacia el desarrollo tecnológico y luego hacia el eslabón de innovación. Me gusta mucho esta imagen que la tomo de MinCiencias porque hace un comparativo o más bien un paralelo entre las actividades de investigación, desarrollo e innovación y la escala de madurez. Como lo pueden ver en la parte central está las actividades de I+D+I y en la parte de arriba cómo se relacionan las etapas con el TRL de las tecnologías. De pronto alguien no conoce esta escala o creo que sí ya lo conocen todos con suficiencia. Bueno, en realidad hemos visto en las charlas que hemos visto, hemos repasado un poquitico este tema, pero pues no está de más nuevamente explicarlo para los nuevos asistentes del taller. Bueno, listo, de manera muy rápida, saben que son 9 pasos. Los primeros pasos tienen que ver con la ciencia básica y la investigación aplicada. Cuando ya tenemos, digamos, un concepto definido, vamos avanzando hacia pruebas experimentales, ¿cierto? Y a la validación en entornos controlados como lo son en laboratorios. Ahí nos situamos en etapas hasta un nivel 4 dentro de este grado de madurez tecnológico y mayoritariamente es allí donde tenemos mayores fortalezas en las universidades, ¿cierto? Contamos con equipamiento especializado, con ambientes controlados a nivel de laboratorio, donde normalmente llevamos nuestro ejercicio investigativo y cuando necesitamos hacer una validación en entornos reales, allí
lo que procuramos hacer es vincular a otros actores para que podamos testear todos estos desarrollos en ambientes relevantes, ¿sí? En sectores de aplicación de nuestras creaciones y desarrollos tecnológicos. Muchas veces, pues acudimos a un hospital, acudimos a, no sé, a una empresa del sector químico, farmacéutico, dependiendo pues de la aplicación, para poder revisar ya en esos entornos cómo funciona lo que hemos probado a nivel de laboratorio, haciendo pues digamos este ejercicio colaborativo y dependiendo de los resultados vamos avanzando en estos niveles hasta llegar digamos a un producto que cumple con todas las características para su replicación en serie, para su fabricación y posterior comercialización hasta llegar pues al último nivel. También es importante tener en cuenta que todo este ejercicio de desarrollo tecnológico e innovación se complementa con diferentes actividades desde el ámbito académico o más bien universitario. Se cuentan con estrategias de formación, de servicios tecnológicos, asesorías, consultorías, porque muchas veces, digamos que en un proceso de colaboración con una entidad externa más allá digamos, de un asunto en concreto con la tecnología que quizás está resolviendo un tema de escalamiento, pues eso va a requerir también de un acompañamiento de unas personas externas que no están cercanas, pues digamos, como al ejercicio propiamente de la investigación que ya lideró la universidad y eso puede implicar un tema de formación, un tema de servicios, de asesoría, ¿cierto? Para poder completar lo que requerimos y el trabajo colaborativo hasta las últimas etapas. Dentro de las universidades, pues muchas veces estas acciones son como suscritas al área de la extensión universitaria, son formas de la extensión muchas veces, pero digamos que no se trabajan muchas veces también desde las áreas de innovación propiamente, sino como desde las mismas dependencias académicas que naturalmente también prestan sus servicios de extensión universitaria vía asesorías, consultorías, etcétera. Como les decía, normalmente en las universidades se constituyen procesos de acompañamiento para llevar a cabo estas actividades de transferencia de conocimiento. En la Universidad de Antioquia pues existe la División de Innovación y un proceso, así lo denominamos organizacionalmente, que se denomina transferencia de conocimiento y otro que también lo complementa a la otra, que sería propiedad intelectual. Dentro de la política de actores, así se conocen, pues por ponerles un ejemplo, institucionalmente los grupos se reconocen para cumplir con la política nacional, pero orgánicamente los grupos no tienen esa clasificación. Lo que existen son profesores, docentes, adscritos a las facultades. Entonces, en la lógica del sistema también nos organizamos para poder cumplir con esos roles y esas actividades claves para desarrollar. Las actividades principales en este caso de la OTRI son, como les decía, pues centrarse en las tecnologías y creaciones que tienen derecho de propiedad intelectual de la organización para poder entrar en una ruta de acompañamiento em, hasta, hasta la etapa comercial. Ya les voy a contar un poco al respecto. Pero también es importante que se sepa que hay también una prestación de servicios de consultoría, o sea, lo que les decía anteriormente, extensión universitaria, respecto a, digamos, el core de la División de Innovación y Transferencia, que tiene que ver con esto mismo, los modelos de transferencia, de propiedad intelectual, el diseño de políticas, de reconocimientos y también de beneficios para la organización respecto a todo este ejercicio de innovación, transferencia y propiedad intelectual propiamente. Dentro de digamos, de la estrategia de desarrollo dentro de las universidades para lograr el acompañamiento en esta ruta, es indispensable el establecimiento de una, como de una base normativa para poder llevar a cabo, digamos, toda la declaración de los derechos de propiedad intelectual, de esto que estamos acompañando y que denominamos creaciones. Dentro de la universidad y las demás organizaciones existen normatividades al respecto. En nuestro caso es un estatuto de propiedad intelectual que data desde el 2005 y fue actualizado hace más o menos 2 años. Y allí básicamente lo que se regula son los derechos de propiedad intelectual de los creadores, también de la organización, o sea, de la Universidad de Antioquia como titular principal de los derechos
de propiedad intelectual, de propiedad intelectual de todo lo que se crea en el ejercicio investigativo de la universidad. También lo que corresponde a los estudiantes por sus también trabajos, por ejemplo, de tesis y participación con los grupos de investigación. Hay algunas excepciones muy interesantes que también quedaron establecidas en el estatuto porque en las dinámicas de proyectos de investigación, desarrollo e innovación se suelen vincular también estudiantes y participan en el ejercicio también de creación de tecnologías en conjunto con los docentes investigadores. Entonces, cada caso se vuelve particular y hay que revisarlo a la luz siempre del estatuto como una norma, digamos, sombrilla em, para la organización. Cada universidad lo regula, pero hay unos principios internacionales que también acoge la universidad y pues digamos que ya para responder a la forma organizacional, ya particular de cada institución, hay unas disposiciones que también se tienen en cuenta dentro de la normativa. Por eso, en la última versión, o sea, en la actualización de hace 2 años que les mencionaba, fue importantísimo incorporar algunos elementos a nivel de proceso dentro de la norma para que también sirva a modo de orientación para los docentes, investigadores y la comunidad, pues, digamos, administrativa y académica en general y puedan consultarla con frecuencia y resolver dudas y, y bueno, pues como a tener muy presente esto en su desarrollo y ejercicio investigativo. Dentro de esta normativa hay un comité también de propiedad intelectual establecido que naturalmente tiene como principal función la toma de decisiones respecto a la protección de la propiedad industrial, ¿sí? Cuando hay una creación que tiene un prospecto de patente de invención, de un secreto empresarial, de una marca, pues se lleva a esta instancia con una evaluación también previa de la OTRI para que se pueda tomar una decisión respecto a la oportunidad existente o no de llevar a cabo la protección de los derechos de propiedad intelectual. Por tanto, la decisión de la protección, pues digamos que no es únicamente del creador, sino que al tener los derechos patrimoniales de la Universidad de Antioquia, es necesario acudir al comité para contar con el aval de la universidad, ¿cierto? La delegación de esta revisión se hace al comité, pero digamos que cuando ya se hace un ejercicio de protección propiamente, es responsabilidad directa del rector de la institución, ¿sí? Administrada pues a través de la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación de la universidad. Las etapas de gestión de la OTRI por lo general consta de 5 etapas, no es un proceso lineal, es bastante dinámico y pues digamos se pinta como en un modelo ideal, ¿sí? Como que inicio en identificación, paso por valorización y finalmente concluyo en comercialización. Pero como ustedes vieron en la gráfica del TRL, pues también ahí hay una convergencia con los temas de investigación, desarrollo e innovación y acá es muy importante que dependiendo de la etapa, pues vayamos teniendo en consideración unos puntos muy claves porque pueden existir colaboraciones con terceros que participan dentro de cualquiera de las etapas aquí presentes y hay que tener en cuenta em, unas acciones a desarrollar. Entonces, me puede devolver entre unas de ellas o me puede adelantar también para tomar decisiones, ya depende de cada caso. En un modelo ideal, pues arrancamos con la etapa de identificación. Aquí básicamente nos referimos a los resultados de investigación o creaciones que se derivan de ese ejercicio investigativo. Entonces, aquí lo importante a saber es de qué estamos hablando. Estamos hablando de un desarrollo en un grado de madurez de acuerdo a lo que ya vimos en el slide anterior. Entonces, caracterizar ese TRL, caracterizar a qué área, de qué área de aplicación pertenece, cuáles son los creadores, de quién es la propiedad intelectual, si es solamente de la organización o hay varios participando, qué aplicaciones potenciales tiene, digamos una caracterización general, pero que también da información importante para una etapa posterior que es la de valorización. En valorización, pues hacemos un diagnóstico de todas las creaciones que se identifican, revisamos varios criterios, uno de ellos es el estado de madurez tecnológico
em, y pues determinamos algunas acciones dependiendo de, digamos, de esas características que se definen desde la organización y especialmente estos procesos para saber entonces cuál es la hoja de ruta que se debe de diseñar para llevar esta tecnología o creación al mercado. Dentro de valorización se hace este diseño y también se realizan algunas estrategias que principalmente tienen que ver con la validación del desarrollo, o sea, acompañamiento a los profesores e investigadores para que avancen en esos grados de madurez, podamos conectar con actores externos que nos ayuden pues como a revisar en los estados donde no contamos con capacidad y poderlo realizar. eh, También tener información del mercado objetivo de nuestro desarrollo para saber si es necesario no activar la protección por propiedad industrial o cualquier otro mecanismo existente. También si le agrega valor a la estrategia de transferencia o no. Si de pronto la aplicación que inspiró el desarrollo tecnológico es la única para establecer acciones precomerciales o tal vez aplica para otros nichos de mercado y tenemos que explorar un poco más, digamos, ese ejercicio de aproximación, pues digamos, a esas otras aplicaciones y revisar cuál sería la mejor estrategia de transferencia de conocimiento para maximizar siempre el beneficio de la universidad. Cuando normalmente hacemos colaboraciones, también es importante tener presente el aseguramiento de la propiedad intelectual, es decir, cuando tenemos un aliado estratégico en el desarrollo tecnológico que quizás no participó de una génesis de este mismo, pues de pronto allí nos conducimos hacia un ejercicio de negociación de derechos de propiedad intelectual, porque seguramente esa contribución intelectual del actor que se nos suma en un ejercicio de valorización, también lo vamos a tener presente dentro de los derechos de propiedad intelectual. Entonces allí pues es indispensable que los acuerdos se firmen, que logremos acordar pues cómo serían las proporciones en caso tal y pues en ese futuro de transferencia de conocimiento tenerlo muy presente para que podamos ser beneficiarios las instituciones participantes del desarrollo en los beneficios de retorno, eh, muchas veces económicos, por la explotación y por la, digamos, por la materialización de esto en mercado. En valorización también solemos hacer algunos comités empresariales, pues llamamos mucho a representantes de diferentes empresas y sectores para que conozcan y nos validen las tecnologías que estamos acompañando. Esto enriquece mucho el proceso de desarrollo tecnológico en las fases intermedias de esa escala de madurez tecnológica para poder, digamos, afinar esa hipótesis inicial respecto a la futura aplicación y las oportunidades que se tienen de cara al mercado. Les voy a contar un poco en las siguientes diapositivas en concreto cuáles son como los productos que acompañan a la otra y muchas veces cuando acompañamos las tecnologías. Les contaba que en valorización, cuando se revisa el mercado, pues también de acuerdo como a la oportunidad, se recomienda la protección de propiedad intelectual y cuando es perdón, el mecanismo de protección más adecuado em, que se puede habilitar para agregar valor a la transferencia y en este caso, pues como también lo mencionaba, llevamos al Comité de Propiedad Intelectual para que se pueda tomar una decisión. La protección pues puede aplicar para propiedad industrial o derechos de autor y dependiendo de cada caso se analiza y se recomienda a los docentes investigadores para que apliquen a las diferentes fuentes de financiación que tiene nuestra universidad o también el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. Desde la Universidad de Antioquia, por el portafolio tan amplio de creaciones identificadas y de patentes de invención concedidas y solicitadas, hemos analizado con mucho detalle em, digamos, la oportunidad o no de la protección y dentro de este proceso, cómo sería recomendable tomar esa decisión.
Nosotros, digamos que anteriormente, muy volcados por las métricas del sistema nacional, pues como universidad veíamos como una oportunidad proteger muy tempranamente las tecnologías em, para poder pues, avanzar, digamos, como con esos objetivos de producción científica y tecnológica. Pero eso ya no es una preocupación latente porque de alguna forma la producción científica se cumple con el ejercicio investigativo y las otras formas, digamos, de producción que se tienen. Y el capítulo de producción, al tener, digamos, un gran compromiso de inversión y también de este proceso, digamos, de transferencia de conocimiento en el que deben de participar también los creadores e investigadores, entonces decidimos que era indispensable revisar la oportunidad comercial de los desarrollos tecnológicos para saber si la protección puede sumar o no valor a la estrategia de transferencia de conocimiento. Entonces, cuando, por ejemplo, se lleva al Comité de Propiedad Intelectual una creación con oportunidad, hay información estratégica que se construye respecto a la tecnología para poder tomar decisiones, ¿cierto? No solamente, digamos, una solicitud con información técnica, sino también información de cara al mercado, de aplicaciones, de un estudio muy ejecutivo respecto a lo existente, qué diferente entonces tenemos con el desarrollo que estamos proponiendo o si es novedoso, en fin, pues digamos, se analizan diferentes características para que sea suficiente la información que se analiza por parte de los miembros e integrantes del comité. Finalmente, todo esto de concluir en una etapa de comercialización que, digamos, formalmente se traduce en convenios y contratos con entidades externas para que se pueda replicar, masificar y comercializar todo lo que desarrollamos en las etapas anteriores, ¿cierto? Pero que se consolida en un activo de conocimiento, protegido o no, con una oportunidad comercial para traducirse en procesos, productos o servicios que puedan tener una oportunidad pues comercial a través de una empresa existente o a través de una empresa que se pueda crear. em, y por eso muchas veces ustedes también de pronto han escuchado el mecanismo de spin-off universitarias o de las startups, ¿cierto? En las organizaciones como las nuestras, que también se vuelven un vehículo muy interesante para llevar a mercado estos desarrollos tecnológicos con gran potencial de mercado, de desarrollar negocios innovadores. Dentro de las estrategias de ese proceso que les mencioné anteriormente, pues la OTRI se ha concentrado en algunas acciones muy puntuales que han agregado valor a los diferentes grupos de investigación y profesores que están interesados en la innovación y la transferencia. Por ejemplo, en valorización les contaba que era muy frecuente los ejercicios de validación, de aproximación, digamos, a mercado, de revisión justamente de esas oportunidades de aplicación. Esto digamos, lo desarrollamos en un documento muy ejecutivo que lo denominamos análisis de oportunidad. Es una información estratégica de la tecnología que contempla diferentes elementos, más adelante lo vamos a detallar, y que ayuda a la toma de decisiones, a la toma de decisiones para la protección, a la toma de decisiones para la ruta de implementación de esas etapas intermedias y de las escalas superiores dentro del grado de madurez tecnológico y también para realizar un plan hacia la comercialización. También es muy importante el acercamiento a entidades externas que puedan validar el desarrollo para escuchar, digamos, recomendaciones, para revisar si estamos por donde eso quizás nos falta un poco más de información para concretar una oportunidad comercial. Entonces, les decía, hacemos comités empresariales o participamos de diferentes networkings dependiendo pues de los sectores de aplicación, en ocasiones a ferias, donde también hay empresas interesadas en los desarrollos, entre otras, digamos, entre otros escenarios. A veces se interpreta
la escala de valorización como si fuera un ejercicio meramente de valoración tecnológica. Y la valoración es una de las actividades de la valorización de la tecnología. Valorización la entendemos es como agregar valor a la creación que tenemos con oportunidad de transferencia. Y dentro de ese ejercicio de valorización, pues claro, tenemos que revisar eh, de qué valor podría tener este desarrollo para contar con elementos en una mesa futura de negociación. Hay diferentes modelos, nosotros aplicamos varios modelos cuando estamos muy próximos a una conversación con un aliado externo que está interesado y es indispensable también que los profesores conozcan estos métodos para que también se puedan nos podamos, digamos, como acompañar en este ejercicio hacia la negociación de la tecnología. El tema de propiedad intelectual, que digamos se vuelve transversal dentro de la ruta del proceso que anteriormente les mencioné, porque quizás dentro del desarrollo tecnológico participan varias universidades. Yo entiendo que el programa, y si me equivoco luego me lo corrigen sin problema, entiendo que este programa en particular lo que busca es que hayan trabajos colaborativos entre las dos universidades. Entonces allí esto obliga a que nos pongamos de acuerdo frente a los temas de propiedad intelectual, las dos organizaciones. Eso es solamente una acción al principio de la investigación, pero después es posible que en una etapa de valorización haya una participación también de un tercero, quizás una empresa u otra entidad para la validación. Ahí vuelve y se activa el proceso de valorización y es necesario hacer los acuerdos, si bien para volver a modificar esa ecuación de los derechos de propiedad intelectual entre las organizaciones o pues digamos reivindicar cómo queda la participación y cuál sería el rol específico de esa entidad externa y su expectativa frente a la colaboración. También los asuntos relacionados con el marketing tecnológico, siempre que tenemos, digamos, una tecnología en acompañamiento y ya estamos muy adelante en la etapa de valorización, muy probablemente sin tener, digamos, una dificultad con la divulgación de la información, pues solemos hacer mucho marketing, o sea, llevar a público externo toda esta información con oportunidad para algunos sectores y de esta manera, pues recibir réplica de los sectores para poder hacer procesos de negociación en cualquiera de las etapas, principalmente la de valorización y la de comercialización naturalmente. Y pues finalmente se recomiendan los escenarios de comercialización más oportunos para cada tecnología. Aquí digamos está un zoom de cada una de las estrategias que mencioné grosso modo anteriormente, pero me gustaría que las pasemos también para destacar algunos temas respecto al alcance. Por ejemplo, el análisis de oportunidad. Aquí les decía, es una información que se traduce en un informe ejecutivo donde se analiza información, digamos, técnica y estratégica. Recuerden que les mencionaba, no es solamente mercado, sino también información respecto a, digamos, qué beneficios tiene nuestra tecnología en comparación con lo existente. Entonces ahí podemos destacar características como ventaja competitiva con lo que hoy existe en el mercado, o si no existe, pues entonces destacar lo novedoso, ¿cierto? ¿Y cuál sería entonces la oportunidad nueva en mercado que ofrecería el desarrollo que estamos promoviendo? Entonces, naturalmente se evalúan tendencias del entorno, se definen esos drivers y algunas restricciones tal vez o normativas o de mercado para tenerlas muy presente y poder incluirlas dentro de ese diseño de hoja de ruta de la tecnología que va a empezar a transitar cada una y pues irlos resolviendo de manera conjunta con el investigador. También se identifican algunas cifras de crecimiento o decrecimiento, más que todo de cara al mercado. Esto es muy importante porque nos da datos para la modelación posterior de un escenario de valoración, ¿sí? Eh, porque les decía, son diferentes métodos. Uno de ellos tiene en consideración esta información. Entonces, tenerla aquí en cuenta es muy valioso porque vamos surtiendo las etapas naturalmente hacia ese objetivo. También
las oportunidades que existen, las amenazas que existen y las fortalezas respecto a las tecnologías que estamos acompañando, pero siempre tratando de hacer comparativos con lo existente. Aquí hacemos consultas de bases de datos especializadas, eh, que algunas están, digamos, disponibles de forma gratuita, otras que son pagas y con toda esta información pues tomamos decisiones. La validación precomercial, pues digamos, se puede hacer de muchas formas. Nosotros acudimos a algunas que nos han funcionado, pues em, acercamos a algunas empresas, como les decía, que están muy cercanas a la aplicación, digamos, central de las tecnologías y hacemos un ejercicio tipo comité para revisar, digamos, esto con algunos actores externos, pero también hacemos reuniones uno a uno, entrevistas con algunas personas que nos han venido acompañando de diferentes sectores o también solemos participar en algunos encuentros también de ciudad donde hay entidades externas y tenemos esto siempre muy presente para poder tener como esa información de, digamos, como de confirmación que necesitamos en el proceso de revisión y validación. Aquí pues contamos con una ventaja dentro de la universidad y es el amplio capital relacional que a través del Comité Universidad Empresa Estado tenemos durante un tiempo importante por ser secretarios técnicos de ese comité, pero adicionalmente porque ya tenemos un acumulado importante de acuerdos comerciales y de proyectos de investigación aplicada con empresas. Entonces, esa información que se ha venido recopilando año tras año, pues ha venido generando un capital relacional muy interesante para poder avanzar en los procesos de maduración tecnológica y de transferencia de conocimiento. También pues hacemos parte de una red nacional de gestores de transferencia de conocimiento, que de hecho estamos promocionando desde hace 2 años, solo desde las universidades, porque hay otras figuras, como les mencioné, en la política nacional de actores, que son similares a las otras independientes, pero pues en este caso, como la trayectoria más amplia desde las instituciones pues, de educación superior, pues estamos promoviendo esta red y de esta manera también podemos sumar mucho más al capital relacional y hacer empaquetamientos tecnológicos muy interesantes entre las organizaciones precisamente para este ejercicio de validación. La valoración, pues ya les comenté, es el asunto, digamos, puntual de llegar a estimar un valor de nuestras creaciones y tecnologías que se van a transferir. Hay diferentes métodos. Uno muy importante que siempre se tiene en consideración es el de mercado y el de transacciones reales. Por eso hacemos mucha consulta sobre la información de mercado, como lo decía anteriormente, y lo solemos hacer cuando ya estamos muy próximos a al acercamiento comercial de las tecnologías, porque como ustedes bien saben, un método de mercado son con cifras de mercado, el mercado también es muy cambiante, pues digamos que la idea es tener datos mucho más precisos para el momento en el que se requiera. Entonces, pues es un ejercicio que se tiene presentes cuando estamos justamente muy próximos a una reunión con una empresa o con una entidad externa que está interesada en nuestro desarrollo. Las transacciones reales normalmente se consultan por, por bases de datos especializadas que no son gratuitas, por lo general, que tienen contratos de transferencia de conocimientos reales en diferentes sectores de aplicación y esto da mucha información valiosa para saber si la aproximación a nuestro caso puntual de estudio y de trabajo eh, está dentro de esos rangos o dentro de esos parámetros que otras universidades en el mundo también han estipulado en los diferentes acuerdos con entidades externas. Entonces se vuelve un referente muy interesante y de validación que en ocasiones por desconocimiento algunas empresas eh, no tienen y pues es un argumento muy valioso para avanzar en las discusiones pues de los escenarios y expectativas
frente a la comercialización. Los temas de propiedad intelectual, pues nosotros lo hemos venido estructurando de una manera muy juiciosa de cara a los proyectos, sobre todo, de los que lideran los profesores de la universidad. O sea que lo que ven aquí es más en clave de las propuestas de proyectos, sí, que presentan los profesores a los diferentes mecanismos de financiación, de los mismos a nivel nacional o internacional. Hemos visto indispensable este producto para los investigadores porque muchas veces esto no queda resuelto en los trabajos investigativos. Entonces, a veces lo digo muy crudo, son proyectos muy buenos técnicamente, con oportunidades seguramente de transferencia muy importantes desde el principio, pero por el mero hecho de no tener esto presente desde el comienzo, eh, queda muerto para la transferencia de conocimiento, porque es muy difícil luego poner de acuerdo a las instituciones participantes que, digamos, estuvieron desde el principio, si no se alinearon muy bien las expectativas frente a la propiedad intelectual de la transferencia de conocimiento, porque no es posible transferir un activo de conocimiento que no tiene las reglas de juego claras, porque no podemos dar por sentado que entonces como yo participé, los derechos son solamente de una organización. Eh, Tenemos que pedir autorización de los demás participantes y resolverlo contractualmente para poder habilitarlo. Entonces, por esto es indispensable tenerlo en consideración. También digamos que concluye en un documento, pero digamos que la información que se recoge en este documento, que es contractual, es todo el diagnóstico de la propiedad intelectual del proyecto. De hecho, se extiende no solamente a nivel de organizaciones, sino de los activos de propiedad intelectual, o sea, las creaciones. Un proyecto no, digamos, la ecuación de un proyecto no es un proyecto igual a una creación, puede ser un proyecto igual a dos, tres, 5, 10 creaciones. Entonces, cada creación hay que verla de manera individual para saber de quiénes son los derechos de propiedad intelectual. En un proyecto pueden participar, por ejemplo, 10 organizaciones, pero una creación de ese proyecto puede ser de 2 de esas 10 y la siguiente creación puede ser de todos los 10. Entonces, eso hay que revisarlo con detenimiento y si hay antecedentes o no, si hay, digamos, otras organizaciones que participaron en esos antecedentes o no. Es un asunto complejo, pero hay que hacerlo, como les digo, para habilitar la estrategia de transferencia futura. La identificación de los activos de conocimiento tiene que ver con lo que menciono, pues porque ahí, digamos, un capítulo son los creadores a nivel de personas y organizaciones. También se hace el diagnóstico de cuáles podrían ser las modalidades de protección más recomendables a cada uno de los activos. Esto muchas veces va de la mano del análisis de oportunidad. Siempre recomendamos que mínimo hayan esos dos servicios para que se puedan complementar muy bien. Y algunas recomendaciones de cara a la ruta de transferencia de conocimiento y de cara a los modelos contractuales que puedan aplicar. El marketing, pues lo mencioné también de forma general, como les decía, pero aquí hay unos ejemplos muy concretos de cómo lo hacemos. En ferias, eventos, para generar oportunidades de negocio, conectar con nuevas personas, revisar oportunidades de colaboración en función del desarrollo tecnológico, pero siempre es muy importante tener presente la ruta de trabajo de cada desarrollo, ¿cierto? Ir con un propósito claro a estos eventos para poder conectar con las personas que realmente nos pueden sumar o agregar valor a la estrategia. Para esto hay que llevar también información, la información por lo general con la que contamos son con las fichas comerciales o de marketing y presentaciones ejecutivas de los desarrollos tecnológicos que recogen en gran medida la información del análisis de oportunidad. También extendemos esta información a través de portales digitales. La universidad cuenta con su propio portal, que es el portafolio tecnológico. Ustedes pueden googlear portafolio tecnológico UDA, ahí lo van a encontrar. Y eso es lo mínimo con lo que contamos las universidades del mundo frente a las tecnologías que estamos promoviendo para transferencia de conocimiento. En nuestro contexto, digamos que lo que recibimos por este canal ha sido, digamos, muy
no muy frecuente, pero esperamos que también con la maduración del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología esto sea algo más recurrente. Pero en otros contextos internacionales, por ejemplo, las empresas saben y de manera frecuente recurren a estos medios de las universidades para saber, bueno, qué es lo que tenemos acá de novedad para empezar a realizar procesos de innovación. Em, por tanto, y como sabemos que el contexto nuestro tiene, digamos, esas oportunidades, lo que hacemos es también replicar en otros marketplaces esta misma información. Entonces, a través de estos canales tenemos réplica del portafolio tecnológico. Campaña de mailing, que también, digamos, es una información muy valiosa que se hace de manera dirigida y estratégica a contactos del sector de aplicación objetivo para algunas tecnologías del portafolio tecnológico. Lo hacemos con periodicidad y programación en el año. Por ahí sí recibimos manifestación de interés, mucho más que de manera genérica por el portafolio tecnológico. Las personas reciben el correo, lo exploran y pueden de manera muy específica apuntarle a las tecnologías de su nicho para poder entonces realizar reuniones más específicas con nuestros docentes investigadores y la OTRI, ¿cierto? Profundizar más el tema y, ¿por qué no?, buscar una colaboración pues, de acuerdo a los intereses que tenemos. Las presentaciones efectivas también es una herramienta que solemos orientar tanto a profesores y colegas para que podamos llevar un mensaje muy claro a nuestros actores de interés. Los escenarios de comercialización por excelencia aquí y en cualquier parte, digamos, del mundo frente a los temas de transferencia de conocimiento son estos tres: licenciamiento, sesiones y creación de empresas. Acá, digamos, está específico con la tipología de spin-off porque son las que, digamos, a nivel nacional entendemos son las empresas basadas en esas tecnologías con propiedad intelectual de la universidad. Em, entonces, las licencias, pues digamos, es el mecanismo más frecuente que, que gestionan las OTRIs en el mundo. em, son autorizaciones, por decirlo de manera más general, que da la universidad como titular de esas creaciones a un tercero para que las pueda fabricar y comercializar, ¿cierto? Y llevar a mercado. ¿Por qué? Porque la universidad no se dedica a eso. La universidad se dedica a la producción científica y tecnológica. Algunas veces, a través de la extensión universitaria, vuelvo al punto del inicio de la presentación, se pueden habilitar algunas cosas. Y eso, de hecho, es una novedad del Estatuto de Propiedad Intelectual. Algunas cosas se podrán hacer mediante este canal, pero por lo general se requiere de una colaboración con una entidad externa para que ya digamos a nivel industrial, con una dedicación específica que supera el objeto social de la universidad, lo haga y pueda desarrollar un negocio respecto a lo que estamos generando, ¿cierto? Las sesiones es, digamos, otro mecanismo contractual especial como la licencia, pero en este caso la propiedad intelectual se cede, deja de ser de la universidad, en este caso si es la titular, entonces pasa a ser de quien la adquiere mediante un acto de venta, es una venta, y por esa venta también se recibe una transacción económica al respecto, ¿cierto? Y en el caso de las spin-off, pues son empresas, como lo decía, basadas en los resultados de investigación con propiedad intelectual de las universidades que tienen por lo general como esa, esa, sí, esa oportunidad de comercializarse a través de la figura jurídica independiente. Las tecnologías que se transfieren a esta figura deben ser medulares dentro de ese modelo de negocio que se crea y se gestiona en la spin-off. Esto es un asunto muy interesante que venimos trabajando a nivel nacional desde hace unos años para poder implementar mucho más el mecanismo. Los resultados también esperados del proceso pueden ser la cooperación universidad-empresa-estado respecto a las tecnologías que están en esas etapas de valorización justamente y
algunas, algunas pueden iniciar un proceso de coinvestigación o, o de validación, como lo decía en la etapa de valorización. Entonces, todo esto concluye en acuerdos, eh, en acuerdos entre las partes, se establecen los alcances para cada una de las organizaciones y finalmente se hace un control y seguimiento para saber si avanzamos en la ruta de transferencia o no. Un tema que es importante y es este, porque muchas veces los profesores nos preguntan, bueno, ¿y cuál es también como parte de los incentivos que tiene todo este proceso de innovación y transferencia en la organización? En las universidades, por lo general, acompaña la norma de propiedad intelectual que les mencioné también, este tipo de incentivos que en el caso de transferir una tecnología o fíjense que también hay activos de conocimiento como marcas. Entonces, si esto ocurre, entonces la universidad hace una distribución de beneficios, los beneficios que son económicos. Em, el principal beneficio para el caso de las patentes y software y otros resultados de propiedad intelectual son 33% para los profesores de forma directa. Los profesores se ponen de acuerdo también en los participantes a título de creadores, cómo es esa distribución del 33. Nosotros mediamos muchas veces, pero es un acuerdo privado entre los creadores. Y el resto es para otras dependencias de la universidad y algunas fuentes de financiación. Fíjense que un 21% es para el Fondo de Innovación, que es el fondo internamente que también promueve este tema de la innovación en la universidad. Es el único fondo respecto a esto. Em, También de donde se saca, digamos, el presupuesto para la propiedad industrial, las patentes, marcas, en fin. Las unidades académicas un 20%, la división de innovación que promueve todo este proceso un 12%, las vicerrectorías un 6% y los grupos de donde hacen parte los creadores un 8%. Cuando son marcas, aquí no hablamos de creadores, aquí digamos las marcas son institucionales. También de hecho participa en gran medida la Dirección de Comunicaciones en estas decisiones de lo que se promueve como marca institucional. Y estas marcas se pueden también licenciar. Cuando lo logramos licenciar, eso es una novedad del estatuto, por ende no se ha venido, digamos que apenas estamos en implementación, llevamos 2 años, perdón, en este proceso para la implementación. Entonces, en el caso del licenciamiento, el retorno económico por la licencia va principalmente al fondo, que es el que paga el mantenimiento de la marca y el trámite de la marca, la unidad académica o el responsable, digamos, administrativo de la marca que se tramita, la división de innovación por todo el proceso que gestiona y lidera, y las vicerrectorías misionales de docencia, investigación y extensión, un 6%. Un asunto que les quiero contar que combina las dos cosas y ha sido muy interesante. Algunas empresas con productos nuevos en portafolio que vienen del licenciamiento de la universidad nos han manifestado interés para incorporar en sus empaques distintivos eh, con derechos de propiedad intelectual, es decir, con marca. Nosotros en el estatuto, también como novedad, incluimos un distintivo hoy marca que se llama tecnología VDA. Ese distintivo es posible licenciarlo para que las empresas lo incorporen dentro de sus empaques, por ejemplo. Lo han valorado muy bien. De hecho, se ha incorporado en algunas licencias de tecnología. Se combinan ambas negociaciones y lo que se espera es recibir y aplicar este doble beneficio para la universidad. Eso es muy interesante, de hecho no es algo nuevo en las universidades hablando, porque también encontramos un caso de referenciación hace un tiempo cuando lo analizamos en el Comité de Propiedad Intelectual. Varias universidades en el mundo hacen lo mismo porque el distintivo universitario por lo general es para el objeto social de la universidad. Obliga entonces a crear un distintivo distinto para el objeto de transferencia y comercialización. Y hay colaboraciones entre marcas, mejor dicho, hay promoción de muchas cosas con actores externos y
por ese canal llegan muchos beneficios vía regalías para la universidad. De hecho, se puede hasta comparar con patentes de invención los ingresos que se reciben por ese medio de explotación. Las obras literarias, en este caso, también tienen su propia distribución. Fíjense que hay una diferenciación. Si bien el software es una obra que se registra por derechos de autor, aquí estamos hablando de derechos de autor, pero específicamente obras literarias, que también pueden ser licenciadas y comercializadas. Nosotros tenemos un par de casos también. Y cuando se comercializan, esta es la distribución. 47% para los creadores, 47% para las unidades académicas o administrativas y las vicerrectorías misionales. Sé que se me cumplió el tiempo. Yo tengo aquí unos casos al final que no sé si les es de interés para comentárselos o prefieren que les resuelva algunas preguntas, porque también me gustaría escucharlos. Hola Natalia, muchísimas gracias por esta charla sobre protección de activos de conocimiento. Respondiendo a la pregunta que hiciste, pues como más o menos a mitad de la presentación en la que nos hablabas sobre el objetivo del convenio y sobre cómo se iba a realizar. Claro, es verdad lo que dices, pues en el marco de este taller está el convenio interinstitucional que busca como uno de sus componentes financiar proyectos colaborativos y ahí es muy importante todo este tema que nos hablas sobre los acuerdos de propiedad intelectual desde el inicio en los proyectos. Y bueno, también destacar mucho toda esa parte que nos hablas de análisis de oportunidad, pues como ejemplo, más que todo, pues como lo que vimos en la Facultad de Medicina, como en investigación básica, es que cualquier desarrollo o proyecto que sale como resultado de investigación, lo queremos proteger de inmediato, pero no sabemos muchas veces esa oportunidad, si es el mejor momento o muchas veces si lo que estamos protegiendo desde esa investigación es lo mejor. Entonces, muchísimas gracias por todo lo que nos cuentas. Tenemos unas preguntas en el chat, de pronto podemos aprovechar unos minuticos para responderlas. José Aldemar Usme nos pregunta que si por favor podrías explicar la diferencia entre spin-off y startup. Sí, claro que sí. Bueno, son dos tipologías para nosotros, como en el contexto nacional, porque hay un decreto de hecho que expidió el ministerio en 2017 y la definición de spin-off se refiere a las empresas que se crean a partir de la transferencia de la propiedad intelectual de la universidad, ¿cierto? O sea, de activos de propiedad intelectual de la universidad, de las universidades. Las startups no necesariamente, o sea, son empresas que nacen y no necesariamente nacen para la explotación comercial principalmente de activos de propiedad intelectual de las universidades. Nacen porque tienen un modelo de negocio, puede ser también con algunas, digamos, también pueden ser basados en conocimiento, pero esas tecnologías que van a explotar no tienen derechos de propiedad intelectual de una universidad. Entonces, esa es como la principal diferencia, ¿sí? Que existe. Em, Nuestra comunidad académica e investigativa tiene la posibilidad de hacer ambas cosas, cualquiera de las dos tipologías. Em, Cuando nace una startup, se vuelve incluso muy atractivo para nosotros porque son por lo general modelos muy ágiles em, y propicios para colaborar eh, en términos de los procesos de valorización de tecnologías. De hecho, hace poco hicimos un trabajo con Parque del Emprendimiento, donde invitamos a startups que pasaron por Parque del Emprendimiento y ya tienen digamos, una trayectoria en mercado. Y los quisimos invitar con una intención y era, bueno, ¿qué tal si exploramos el portafolio tecnológico de la universidad, ¿cierto? Y miramos de ese portafolio qué les puede interesar.
para lo que sea. Vieron las formas de colaboración, son diversas. Entonces, como no tenemos productos finales, son desarrollos tecnológicos casi todos en las etapas intermedias de esa escala de madurez, eh, pues miremos qué sería como de interés de esas empresas que también son tan versátiles y tan ágiles, ¿cierto? En el mercado. Y ha sido súper interesante el trabajo. De hecho, de una feria que hicimos hace 2 años con esa intencionalidad, concluyeron 2 licencias de tecnología que se van a firmar este año, ¿cierto? Es un proceso, o sea, todo es un proceso porque tampoco es, digamos, un asunto fácil para un emprendedor que de pronto tampoco se ha acercado mucho al ejercicio investigativo, ¿cierto? Sino que quizás su modelo de negocio no ha sido no ha sido derivado justamente pues como de esos trabajos con la universidad. Entonces es un proceso porque hay que comprender entonces cómo me puedo yo vincular, cómo puedo yo participar, cómo puedo yo acceder también a financiación inicialmente para hacer ajustes al desarrollo de manera que me sirva y yo lo pueda explotar comercialmente, ¿cierto? Entonces se vuelve un trabajo muy, muy interesante.